Creo que vamos a comenzar con las dos que hay. Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como siempre, vamos a repasar primero lo de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es que podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Ana, ¿ha recordado ya? Así es. Ana, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? La buena relación con Dios es estar en la Sé que obediencia. sí, sí, Graciela, pero quiero que Ana responda. Estamos en una buena relación con Dios por medio de la palabra y escudriñar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice con respecto a cómo tener una buena relación con Dios? De la palabra dice que debemos estar en una buena relación con Dios, estar en obediencia, Ay, estar en obediencia con Dios. no ha ¿Qué es recordado. lo, pastor? Sí, 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 me acordé, sino que Ah, ahorita ok. me fue. Sí, sí, pastor, estoy mal ahorita. Adelante. ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios entonces, si no es por nuestra obediencia, que es imperfecta y Él es santo y no la puede aceptar así como está? Claro, nosotros somos imperfectos y, o sea, nadie en el mundo perfecto, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros no somos perfectos porque Él es un Dios perfecto. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros, siendo pecadores, una buena relación con Él, siendo Él perfecto? Leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, Sí, pero para así nosotros ser ¿qué es lo perfectos. que la palabra de Dios nos dice al respecto? Esa es la pregunta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a cómo tener una buena relación con Dios? ¿Lo podemos hacer Leer la nosotros? palabra. Sí, No, yo. sí, pero necesitamos ver lo que esa palabra que estamos leyendo dice. Y esa es la pregunta. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a cómo tener una buena relación con Dios? ¿Dice la palabra que nosotros tenemos que ganar esa relación con nuestra obediencia? ¿Dice eso la palabra? ¿O dice otra cosa diferente? Sí. No, no queremos ser en nuestra obediencia, pastor. Tenemos que ser la obediencia de Dios, así como Dios hizo en la cruz, obedecer a su Padre por obediencia, y así tendremos que ser nosotros, pastor. Pero lo hemos sido, hemos obedecido perfectamente como Dios exige, ¿o no? No, 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 no hemos obedecido, pastor, entonces porque no no vamos, podemos ser nosotros, entonces nosotros no podemos ser, no vamos a poder ponernos bien con Dios con nuestra obediencia, puesto que no existe, puesto que no somos obedientes, así, somos pecadores. Entonces, ¿cómo? sí. Si no es por nuestra obediencia, ¿cómo entonces? Ay, ya Shalom. se me fue. Hola Sammy, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, tuve un retraso, perdón. Ah, ya, está bien. Bueno, estoy Hermano, preguntando otra la vez. palabra es muy clara. Nosotros no podemos, con nuestra justicia y nuestras obras, de ninguna manera ganarnos el favor, la atención de Dios, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos mandó la solución en su Hijo como sustituto y a través de él nos justificó todos nuestros pecados y no podemos hacer nada si no es a través de Jesús. Entonces Dios nos mira por Jesús limpios, por nosotros condenados. No hay nada que podamos hacer. Él fue nuestro sustituto, Él pagó por nosotros y Dios para mirarme a mí mira a través del Hijo. Ajá. Muy bien, contestó bien con respecto a lo que Jesús hizo en la cruz pagando el castigo, pero necesitamos aclarar un poquito mejor estuvo correcto al decir que Dios nos mira por medio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo en su vida para que Dios nos mirara así, como justos y santos, aunque no Él lo fue, somos? Pero vamos a dejar que Ana conteste también, que ella porque ella estuvo el lunes y el jueves y
Y quiero que ella recuerde, que piense un poco. Ok, Sí, ok, ¿Qué gracias. me dijo, pastor? Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? La solución, como ha dicho Sammy, es Jesús, no es nosotros, no es nuestra obediencia, porque no hemos obedecido. No podemos ofrecer la obediencia a Dios que no tenemos, que no hemos hecho. Entonces, la solución, dice la Biblia, es Jesús. Somos justificados por Él. Pero ahora, Sí. Él tuvo que hacer dos cosas para ponernos bien con Dios. Una en su muerte, y eso es lo que todo el mundo entiende. Él tuvo que pagar el castigo por nuestros pecados en la cruz, y eso hizo. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo en su vida? Los 33 años de su vida para que estemos bien con Dios, para que tengamos una buena relación con Él. ¿Alguna idea, Ana? Él dio su vida por nosotros, Eso es lo que por hizo en la los cruz. hijos. Eso es lo que hizo en la cruz. Eso es el último día de su vida. ¿Qué hizo en los otros 33 años de su vida? Esa es la pregunta. Ay, pastor, ya me olvidé. Lo que Dios requirió es obediencia perfecta. Nosotros no hemos obedecido. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús por nosotros? Obedecer a su padre. Sí, pero por nosotros como nuestro sustituto. En toda su Pues vida, desde su... nosotros, él murió por nosotros, por No, no, nuestros no, sí. pecados. Sí, eso es lo que hizo en el Viernes Santo. ¿Qué hizo en los otros 33 años? Usted estaba diciéndolo, estaba obedeciendo al Padre en todo lo que hizo. Sí. Estaba obedeciendo todos los mandamientos en toda su vida, no parte de su vida, sino toda su vida. Y eso estaba haciendo en nuestro lugar, puesto que nosotros no hemos obedecido ni un mandamiento. Cristo tuvo que Así es, pastor. obedecerlos todos por nosotros como nuestro sustituto. Y al terminar su vida, por la fe en Él, Dios atribuye toda su obediencia a nosotros. La consigna en nuestra cuenta ante Él. Y por eso, como Sami ha dicho, nos ve por los méritos de Jesús como perfectos y santos, aunque no lo somos. Pero su santidad Nosotros está nos han- atribuida a nosotros. ¿Sí? ¿Ya entendió, Ana? Sí, mi pastor, gracias. Disculpe que no Entonces, me acordé. ok. Entonces, ¿qué es lo que nos Gracias, pone bien con disculpe porque Dios? No es nuestra porque obediencia, no es nuestra sí, obediencia, no es nuestra oración. ya, Todo eso es imperfecto. Lo que nos pone bien con ya, Dios es Jesús. Su así obediencia en es, su vida, que es contado como nuestra obediencia, y su pago por el castigo por nuestros pecados cuando estuvo en la cruz. Todo lo hizo Jesús, nada por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras obras? Si Jesús ya hizo todo para ponernos bien con Dios y para salvarnos, no tenemos que hacer nada para ganar el favor de Dios ni para salvarnos. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de hacer buenas obras? ¿Qué sí. piensa? Ahora, si alguien quiere ayudar, ¿por qué vamos a luchar para hacer buenas obras si no cuentan para nuestra relación con Dios? Lo Las único que buenas tenemos obras que hacemos nos sirve para ser grato con el Señor, con Jesús. Es Eh, forma de gratitud. Para eso nos sirven las ok, esa obras. es la palabra, no para ser gratos, sino en gratitud, porque por Jesús ya nos ve en forma grata, ¿sí? Entonces, la palabra es gratitud. Las obras sirven para agradecer a Dios todo lo que Jesús hizo por nosotros. Ya no es para ganar nada, es para decirle gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho para regalarme gratuitamente una buena relación contigo y al final la vida eterna en el cielo al lado tuyo en la gloria. Todo eso es gratuito, todo por Jesús. ¿Sí ha entendido? Sí, Muy bien. Entonces ya vamos a seguir con la lección para hoy. Ya vamos a repasar la tarea.
tratado de la lección anterior con otros? Del 4 o del 5, pastor. Sí, la 4. ¿Han tratado de enseñar la lección 4 a otros? Sí, mi pastor. ¿Sí? Ah, bien. ¿Cómo le fue? ¿Con quién? Era de David y Goliat, ¿no? No, eso es otra cosa que íbamos a hacer. Es parte de la otra parte de la tarea. La semana Ya. pasada vimos la suficiencia de las escrituras y vimos 3 textos que muestra que para todo lo que Del necesitamos, pobre y del la rico. Biblia es suficiente. Del pobre y del rico, pastor. No, eso fue el anterior es. El rico y Lázaro ¿No? fue el lunes pasado. Pero esta Entonces, es la 5, pastor. La 5, la lección 5. esa era la 3, la cuarta era la semana pasada y ahí vimos que la Biblia sirve para corregir, para redarguir, o sea, todo lo que necesitamos para la interpretación de la Biblia es la misma Biblia, tiene la respuesta, no nosotros mismos ni otras cosas. Eso es lo que vimos en la lección 4 el jueves pasado. Bueno, entonces, Yo compartí siempre, acerca de Gedeón. ¿cómo? Yo compartí acerca de Gedeón. Ah, ya, ok, mientras haya enseñado alguna lección y usó las 4C de... Sí, Sí, muy bien, ok, me alegro mucho. y Graciela, ¿usted ha podido hablé, por compartir con alguien? era un grupo Sí, de pastor, unos amigos que, Ah, ya, con, sí, con las hermanas en la iglesia. ok, muy bien. ¿Y cómo le fue, Graciela? Muy bien, bien, muy bien. Estoy en este curso, estoy aprendiendo Y usó las 4C de captar, contar, considerar y consolidar para enseñar la lección. para contar, para todo eso, pastor. Sí, Ah, bueno, sí, ok. un poquito sí, pero no, todavía no estoy muy... Ah, ya. Bueno, habrá más oportunidad para practicar. Bien, ¿han visto el video para esta lección? Para la lección 5. no, yo no vi, Estuve no tuve viendo un tiempo. poquito este pastor porque estuve bien. Ya. Bueno, siempre parte de la asignación es para que ya hubieran visto ya la lección por ese video para que puedan contestar mejor, para que saben de qué se trata y todo eso. Ese video siempre muestra, le da un adelanto con respecto a la lección que vamos a tratar. Por eso la asignamos. Si no, van a estar en la oscuridad un poco más. Por eso es importante y ver. Y es Discúlpame, pastor. ajá. Dis- Disculpe, pastor. Francamente, yo no vi el video y he estado un poco ocupada, entonces no lo pude Ya. ver, pastor. Por eso no le puedo contestar. Me disculpa, pastor, por favor. Ok. Bueno, simplemente, obviamente no voy a poder obligarles a hacer, pero hay ventaja, hay beneficio para los que ven el video de antemano y por eso lo asignamos. Bien, ya también hace 2 clases habíamos indicado que parte de la asignación era hacer un captar para la historia de David y Goliat. El jueves nadie lo había hecho. A ver, ¿alguien ha hecho un plan para captar la atención con respecto a la historia de David y Goliat? Sí, mi hermano, yo tengo Mm, un plan. Bueno, ok, Sammy, adelante. ¿Cuál sería su plan para captar la atención de los estudiantes? Yo estaba mirando, leyendo la historia y claro, es como un poco fantasioso pensar que David con una honda y una piedra pueda ganar a un hombre de guerra y gigante. Entonces, obviamente ahí intervienen los otros aspectos de la ayuda de Dios, la fe en Dios, etcétera. Pero para captar la atención,
yo recordé que cuando era pequeño fabriqué como un arco de flechas. Ajá, Y yo en la casa de mi padre hacía blanco frutos de toronjas. ajá. Y claro, el arco mío era muy rústico y las flechas también rústicas porque yo era niño. Pero de tanto practicar, yo logré empezar a dar en el blanco. Ajá. Y ahí mirando la historia de David, me imaginé que él cuidando las ovejas, dice que él llevó su arpa y con el arpa manual, no el arpa grande, alababa a Dios. Y en la historia judía, pues caminaban mucho tiempo por el desierto buscando prados y agua para las ovejas. Entonces me vino a la mente cómo se alimentaba David. Él practicó en su onda matando, no sé, conejos, liebres, ciertos animales que se encuentran en el desierto, tal vez perdices, para él poder comer y sobrevivir, porque ¿de qué comía tanto tiempo? Y logró practicar, y luego cuando venía el león o el oso, él tenía mucha destreza, había ganado destreza, puntería, y cuando vio a Goliat, él dijo, oh, es un osito nada más. Mm. Y aparte de su fe en Dios, ¿no? Su fe, su confianza Sí, en Dios sí. y todo lo que David era. Entonces, la idea mía de captar es haciendo una demostración con un arco de flechas. Ah, ya. Bueno, sí. Y la idea de practicar y junto con la confianza en Dios y usar su ejemplo de usar flechas y seguro que David, como usted ha dicho, había practicado mucho con su onda mientras cuidaba las ovejas. Sí, eso es una buena historia de su propia vida personal y eso cuenta para captar la atención. ¿Alguien más pudo hacer un plan para captar la atención usando esa historia? ¿Para esa Sí, mi historia? pastor. Sí, ¿cuál Sí, mi fue? pastor. Ah, es de cuando los filisteos echaban a andar para ir al encuentro de David. David se dio deprisa y corrió a la línea de la batalla. Entonces, cuando él quería encontrar al filisteo, ¿no? Dice que Goliat se burló de los hijos de Israel. Entonces, ahora bien, quizás ese gigante que nosotros teníamos, le dio una armadura y empuñó una espada, pero dio y de noche le cortaron. Entonces, esto de David y Goliat dice que es los gigantes que nosotros tenemos, por ejemplo, un fracaso al matrimonio, un desliz en su trabajo, y muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros decimos eso, que el ejemplo, eso que esas batallas, esos gigantes que nosotros tenemos, es por la desobediencia que nosotros tenemos, porque Goliat en su lugar donde nació era donde en Gaviar, porque dice, si nosotros dejamos a tu viejo enemigo sin ser derrotado, todo se levantará contra ti. O sea, todo se puede levantar contra nosotros de nuevo. Tal vez tratando del problema de nuestros padres, abuelos, o tuvieron una adicción de divorcio, la ira, de depresión, etcétera. Cuando nosotros dieron las eh, palabras turbaron de miedo, o sea, a veces nosotros los filisteos se turbaron de miedo, y a veces nosotros también nos turbamos de miedo. Entonces dice que la obediencia de David obedecía a su padre. Cuando José le pidió a David para llevar la comida a sus hermanos y a ver si ellos estaban bien. Pero yo creo que David no se llevaba bien con sus hermanos, ¿no? Pero él obedeció a su padre a dejarle la comida para ellos. Entonces, cuando
Saúl le preguntó a David y le dijo si quería usar una armadura para la batalla. Pero David aparentemente trató de hacerlo, pero tuvo que respetuosamente dejarlo a un lado porque era muy grande. Dios ha puesto autoridad sobre cada uno de nosotros y lo puso también autoridad para David. Debemos estar dispuestos a obedecer a cada situación que nosotros tenemos. Hay momentos difíciles en la desobediencia y no es posible. Dios nos llama a ser obedientes, no rebeldes. Ana, por favor. Lo siento interrumpir, pero tengo que hacerlo para no tomar toda la clase. Es mucho, demasiado largo lo que usted ha colocado para Ya, captar. La captar debe ser muy es el sencilla. último, pastor. Creo que Ya, lo último, ya. pastor. Entonces, la primera, Usted dice que tenemos que obedecer y servir a Dios nosotros, a cada uno de Ay, nosotros, nada más. no lo hacemos. No podemos hacer nada con nuestra Yo obediencia. le digo que no lo podemos hacer, pastor, no lo Ya, podemos hacer eso. porque no obedecemos. Eso, Nada más. entonces, sí, no va a servir eso. Pero la primera parte de lo que ustedes estaban narrando sí serviría para un captar. O sea, usar algo similar a un gigante y comparar que nos podría parecer imposible enfrentar algo así en nuestra vida, problemas en el matrimonio, por ejemplo, para también enseñar y dirigir a la historia de David y Goliat, que él tenía que tener valor dado por Dios para enfrentar su gigante, y también nosotros vamos a necesitar pedir que Dios nos dé valor y coraje para poder enfrentar los diferentes problemas. Sí, eso habría sido un buen plan para captar. Todo lo demás es demasiado, ¿sí? Entonces, nada más use algo simple y corto y breve. Esa es la idea. Pero ahí tuvo lo bueno en la primera parte. Graciela, ¿usted ha podido hacer un plan para captar la atención para la historia de David y Goliat? Graciela. Yo quiero también la vida de David y Goliat. Ajá. Lo que a mí más me impacta es cuando David se va a enfrentar a Goliat, porque aún David siendo joven y de una estatura no muy grande, y Goliat era demasiado grande, él no tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo él? Porque él tenía esa confianza en Dios. Y más de todo, él nos enseña que así nosotros tengamos dificultades, problemas, tenemos que tener la mira, como quien dice, en Dios, porque Él es nuestra fortaleza y Él es que nos ayuda en cualquier situación que estemos pagando. Okay, Graciela, voy a interrumpir otra vez porque no vamos a tener tiempo para la nueva lección. Entonces, todo eso sería algo que puede hacer en la conclusión, para resumir la historia al final. Pero estamos buscando aquí un plan para captar la atención a algo relacionado con la historia, para introducir la historia. Y usted está poniendo una conclusión, aplicaciones que vienen al final, ¿sí? Queremos en este momento, antes de comenzar la historia, usar algo como ha hecho Sammy y que también Ana ha tenido un buen ejemplo. El que yo usé era indicar quién habría apostado por David que iba a ganar, ¿sí? Algo como los juegos de azar y los apuestos. Todo el mundo habría apostado para Goliat. Es algo para intrigante, algo para captar la atención nada más. ¿Ya entendió, Graciela? Sí, pastor, sí. Okay. Sí, entonces en este caso, pues, David para nosotros nos da un buen ejemplo, pastor. No tenemos que tener miedo a nada, sino que seguir adelante. Graciela, otra vez, eso es una conclusión, ¿sí? Eso es para ir al final de la historia. Estamos buscando algo para introducir la historia. Bueno, vaya pensándolo. Sí, me alegro que ha hecho el intento, ¿sí? Pero es una anécdota, una comparación, como Sammy ha hecho una comparación de algo en su vida con algo de Goliat. También Ana Lucía ha presentado problemas grandes que tenemos como para introducir el gran problema que estaba frente a Israel y frente a David. Algo así es lo que estamos buscando para captar la atención.
Bueno, puede intentar otra vez para la próxima. También había la asignación de hacer un plan para contar la historia de David o Goliat, y había 3 formas de contar la historia que se podría usar, por ejemplo, leer, narrar y dialogar, pero no vamos a tener tiempo para esa parte de la tarea, porque si no, no vamos a poder avanzar y hacer la historia de hoy. Entonces ya vamos a hacer un captar para esta lección que está frente a nosotros hoy. Entonces, existe un dicho: úselo o piérdalo. Vamos a pensar en eso, en el dicho, úselo o piérdalo. ¿A qué se aplica este dicho? ¿A qué cosas diferentes podría aplicarse la frase úselo o piérdalo? ¿Alguien puede pensar en algún ejemplo donde se aplica ese refrán? Voy a dar un ejemplo para ponerlo. Adelante, Sammy. A veces lo usan despectivamente para la gente que no piensa y dicen, úselo el cerebro que lo va a perder. Muy buen ejemplo, sí. Sí, si no usamos el cerebro, ya se flaquea y no está acostumbrado a pensar plenamente o profundamente, y perdemos la técnica, la habilidad de pensar así, analizar las cosas. Entonces es un buen ejemplo. Entonces el cerebro, úselo o piérdalo. Entonces, ¿a qué otras cosas aplicaría? Ya vamos a dar oportunidad a Ana y Graciela. En algunos trabajos hay vacaciones que se puede tomar, pero a veces si uno no se aprovecha de la vacación, la va a perder, ¿verdad? Hay que tomarlo o perderla. Ese es otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay otros ejemplos que tienen donde aplican ese refrán, úselo o piérdalo. Cuando yo hago un pedido de Yambal y no lo pago a tiempo, no me viene el pedido. O sea, yo pido, pero después yo mismo lo pierdo por no pagar ese momento. Ok. Bien, Graciela, ¿tiene algún ejemplo de úselo o piérdalo? Muchas veces nosotros, pastor, tenemos dinero y queremos comprar algo y muchas veces no lo podemos comprar solo por no dar el dinero. Entonces, como dice usted, úsalo o piérdalo. Si usted no usa el dinero en vida, lo va a perder, porque ya después que usted no esté muerta o algo pase. Si muere, lo va a perder. Ok, entonces mejor usar el dinero que Dios nos ha dado en forma sabia. Muy buen ejemplo. Muy bien, ya han dado algunos ejemplos. Pero otra cosa, y ya para introducir el tema de hoy, también la fe. Si no ejercemos la fe, fácilmente la vamos a perder. La palabra de Dios, si no usamos continuamente la palabra, muchas veces y mucha gente olvida lo que dice y la pierde su beneficio, el beneficio que el Espíritu Santo da al leer y estudiar la palabra. Él da el beneficio de la fe y del fortalecimiento en la fe y también del conocimiento de la palabra, o sea, de la voluntad de Dios, el conocimiento de cómo ser salvos, todo eso. Si no lo repasamos, si dejamos de usar, podríamos perder fácilmente ese beneficio. Muy bien. También los talentos que Dios nos ha dado, si no los usamos fácilmente, bueno, es casi como si no los tuviéramos. No hay ningún uso de los talentos si no los usamos. No hay ningún provecho, perdón, si no los usamos. Muy bien. Eso es para introducir el tema de hoy. Ahora vamos a ir al contar, y la historia para hoy se encuentra en Hechos capítulo 8
versículos 26 al 39. Una vez más voy a mostrar mi Biblia para que podamos leerlo. Una pregunta, mi hermano. Sí, adelante. ¿Cómo puedo yo usar eficazmente mi fe? O sea, se usa la fe al producir los frutos de la fe, obviamente motivado por el Espíritu Santo. Entonces, si practicamos el amor, por ejemplo, eso es fruto de la fe. Entonces, eso es ejercer la fe cuando producimos lo que son los frutos de la fe. ¿Sí? Y por ejemplo, no, en el caso de que yo quiera conseguir algo y permanezco en la fe, en la palabra, y logro lo que deseo. Eso es un fruto de la fe. No necesariamente. Si es algo que Dios ha indicado que es fruto de la fe, entonces sí. Pero a veces uno puede confiar que algo va a resultar o va a ser así, y en base a eso vamos a luchar para que sea así, pero a veces no resulta. Eh, entonces, Porque, esos no son realmente frutos de la fe. Los frutos de la fe son la obediencia a los mandamientos de Dios, hacer buenas obras, el amor al prójimo, amar a Dios, orar. Todo eso son frutos de la fe. Eh, pero uno no, no no, puede decir, mira, yo tengo fe que va a llover hoy, y entonces se esfuerce para creer que va a llover. Eso no es un fruto de la fe. Oh, pastor, yo encuentro que la fe es fruto del Espíritu Santo y es es un don del obra del Espíritu Espíritu, Santo, sí, pero es no obra tengo del frutos Espíritu de fe. Santo. La fe es obra del Espíritu Santo Es a un- través de la palabra de Dios, sí. dice que es un don del Espíritu Sí, Santo. es un don, De los algo nueve que Él dones, da, algo que Él da, sí. Los porque frutos de dice, la fe son cosas que nosotros hacemos, obrados, motivados, sí, por el Espíritu Santo. Él nos fortalece para poder hacerlas, pero son hechos por nosotros. y que cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Pues eso es, porque el que se acerca, sí, eso no está hablando de frutos de la fe. Simplemente está hablando de la fe como el recipiente de los beneficios de lo que Jesús hizo. Y ese es el propósito principal de la fe. Pero eso no son frutos de la fe. pero dice que por la fe yo puedo agradar a Dios. Bueno, no exactamente. Sin la fe no puedo agradar a Dios. Con la fe significa que Dios me ve, como usted ha dicho, con los méritos de Cristo en mi cuenta. La fe me hace recibir ese beneficio de la obediencia de Cristo como mi sustituto. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Claro, y el versículo termina diciendo porque es necesario, o sea, es una necesidad imperiosa. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O Sí, sea, yo por la fe o puedo obtener mi galardón. sí, pero siempre es un galardón por gracia, no porque yo he Ah, ejercido algo, ¿sí? Y gracia siempre es un favor no merecido. Entonces, si los exactamente. galardones, si la Biblia habla de galardones, habla de premios, pero siempre en el contexto de la Biblia son premios o galardones no merecidos, que Él da por su Sí, gracia, no porque tenemos tan buena fe totalmente, o tan buenas obras. totalmente. Bueno, entonces, buena la pregunta. Vamos a seguir ya con la lectura, o si no, no, ya es casi al fin de la hora. Entonces pido que ya para esta vez otras preguntas se puede hacer en el grupo de WhatsApp. Vamos a leer el texto para la lección de hoy. Sami, ¿quiere? Aquí está en la pantalla. Es 26 Ok. al 39. Por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo el... se me fue el... Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muchas gracias. Entonces ya vamos a volver aquí a la parte de la lección que se llama considerar. Y la pregunta es para repasar, ¿quién es Felipe aquí? ¿Es Felipe el apóstol? El versículo en No, Hechos. Entonces, ¿quién fue este Felipe? fue un mesero que fue escogido en la primera iglesia de Hechos. Ok, fue llamado un diácono, uno de los primeros 7 diáconos. Bien, y en Hechos 8, 3 a 6, que viene antes del texto que acabamos de leer, indica que no es uno de los 12, pero lo llamamos Felipe el evangelista, porque ahí evangelizó a los samaritanos. Muy bien. Vamos a hacer otra parte de considerar para esta lección, que es como un repaso. Entonces, corrija la frase siguiente. Felipe le dijo al eunuco, claro que sí le ayudo, voy a llevarle con un pastor, con uno de los 12 apóstoles, y ellos pueden explicarle la palabra de Dios y bautizarlo. Así le contestó al eunuco. No, ¿Cómo le contestó? el eunuco le pidió que suba al carro y ahí le explicó, empezando por las escrituras, y le explicó quién era Jesús y por qué había muerto. Entonces él mismo explicó las escrituras. Él no era apóstol, Él, era un laico, pero ya había sido capacitado, seguro que los apóstoles lo habían capacitado y había estudiado mucho la palabra de Dios. Entonces él mismo tenía la autoridad dado por Dios a todos sus discípulos para ser un sacerdote, es decir, anunciar los beneficios de Jesús y la salvación. Entonces, él no tuvo que esperar a que un apóstol o un pastor lo hiciera. Él mismo explicó la palabra y bautizó al etíope. Bien, y eso pero hay se... que decir una cosa. Sí, Cuando escogieron a los 7 diáconos, que ahí lo pone como diáconos, el requisito era, escojan varones llenos de fe y del Espíritu Santo, y entre ellos estaba Felipe. ajá, sí. Y Entonces Felipe era algo diferente a los demás hermanos, era un varón lleno de fe y del Espíritu. Sí, pero aunque él era un creyente, vamos a decir, ejemplar, eh,
cualquier creyente así puede evangelizar, puede comunicar la palabra de Dios. No debe hacerlo sin prepararse, eso sí es verdadero. Y eso es obviamente al tener una fe fuerte por obra del Espíritu Santo, no porque él mismo había hecho algo para tener Exacto. esa fe, pero sí había sido capacitado por su propio estudio y seguro que al atender los mensajes y los estudios de los apóstoles fue bien preparado. Pero el punto es ese, y es el motivo de estas clases, es capacitarlos a ustedes a poder hacer lo mismo que hizo Felipe, aunque ustedes pueden ser que no sean pastores, pero sí tienen la capacidad estudiando, preparándose, siendo capacitados quizás por clases como esta para hacer lo mismo que había hecho Felipe. El ministerio de la palabra es para todos. Si alguien va a hacerlo públicamente en una congregación, sí va a necesitar ser llamado por la congregación para predicar la palabra en el lugar de la congregación. Pero fuera de la congregación, cualquier persona tiene esa autoridad y esa posibilidad para enseñar y comunicar la palabra salvadora a otros. Y por eso estamos haciendo estas clases. Pero ese es el punto principal aquí de esta lección, ¿sí? Amén. Entonces, de ahí vamos a pasar al consolidar para esta lección y siempre tienen esta parte de la clase de la lección, esas 4 preguntas que ven ahí. Entonces vamos a hacer cada una de esas preguntas. ¿De qué se trata en forma breve esta lección? Este texto que habíamos visto de Hechos 8, 26 al 39. ¿De qué se trata? De la obra de Jesús. Bueno, eso fue el mensaje que Felipe proclamó al etíope. ¿Qué iba a decir Ana? Es la predicación del Evangelio en Samaria. Bueno, eso vino antes de este texto. Es algo que había hecho Felipe antes de este evento, en el cual el Espíritu Santo lo llevó para su encuentro con el etíope. Pero finalmente eso es el punto básico de la lección. Muestra cómo el Espíritu de Dios le dio a Felipe todo lo que necesitaba para compartir la palabra de La salvación palabra de de Dios. Jesucristo al eunuco, el etíope. Ya. Eso es lo principal de este texto. Bien, ahora, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Si el punto es, y así como Dios hizo con Felipe, capacitándolo para él, aunque no era apóstol, no era un pastor, era un laico, para poder comunicar el mensaje de salvación a este etíope, ¿qué pecado podría yo confesar viendo esa historia? Ujú. Hemos siempre aprovechado toda oportunidad para comunicar el Evangelio a otros. Hemos dedicado suficiente tiempo para prepararnos y capacitarnos con estudios en la palabra de Dios para poder hacerlo bien y sin hacerlo con errores doctrinales, sino presentar la verdad del Evangelio, de la ley y el Evangelio a los que necesitan oírlo. Siempre lo hemos hecho No, perfectamente, plenamente. Yo tengo que admitir que tampoco yo no. he aprovechado toda oportunidad para enseñar a otros. A veces el miedo me ha dominado, cosas así. A veces he hecho... Vergüenza también. Adelante, Sammy, ¿sí? La vergüenza también a veces. A veces, es verdad. Es muy fácil que eso nos domine en algún momento. Y aunque sí soy graduado de un seminario, no puedo decir que me he preparado perfectamente, que aún como ministro público he dedicado todo el tiempo que podría en el estudio de la palabra y prepararme todavía más.
no he hecho eso perfectamente ni completamente. Y eso también, viendo esa historia, podría la historia enfrentarme con ese pecado de mi parte. ¿Alguien más? Pastor, Sí, la Biblia dice que sabiendo que lo bueno es pecado. En esta historia yo veo que si nosotros no predicamos la palabra del Señor, también será pecado, sí, si no creo yo. aprovechamos las oportunidades, claro. La gran comisión, pues originalmente eran para los apóstoles, pero en Primera de Pedro indica que todos los creyentes somos sacerdotes espirituales y que tenemos la palabra para compartir y comunicar con todos. Tenemos todos esa tarea. Entonces, al no hacerlo, claro, pecamos. Exactamente. Muy bien. ¿Dónde Porque a veo ya? veces nosotros, Adelante. pastor, porque a veces nosotros no tenemos el corazón recto delante de Dios, ¿no? A veces no nos arrepentimos y por nuestras maldades ante Dios. Y eso Entonces siempre nosotros es un, pensamos que, muy bien. perdón, Sí, eso siempre ¿no? es un impedimento para nuestra proclamación de la palabra de Dios, cuando no estamos completamente arrepentidos de nuestros pecados. Sí, eso es un impedimento. Bien dicho. Bueno, entonces ahora queremos, porque necesitamos avanzar, ya la hora ha terminado, de hecho. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo veo, cómo me muestra la solución de mi problema de pecado esta historia? ¿Qué Bueno, parte de... Adelante. por historia se conoce que Felipe llevó el evangelio al África. Entonces el amor de Dios era extender a todo el mundo conforme a su promesa de dar a su hijo. Y este eunuco era un funcionario que podía llevar el evangelio a la reina y a través de la reina extender el evangelio. Muy bien. Entonces el amor nos muestra su misericordia y utiliza el medio más adecuado que esté a la mano. Entonces muestra el plan de Dios para llevar el mensaje de salvación a todas las partes. De alguna manera ha llegado aquí a América Latina, ¿sí? Que originalmente no había llegado. Antes de Cristóbal Colón y otros exploradores, no había llegado nada de evangelio aquí a este continente. Pero ahora ha llegado. Dios ha hecho que haya llegado, que algunos que viajaban por el mar traían la Biblia, el mensaje de la Biblia, aunque muchos lo traían imperfectamente, pero no con muy sana doctrina, pero con tiempo la Biblia y su mensaje ha extendido, ha llegado a cada uno de nosotros. Eso también ha sido parte del plan de Dios, igual como parte del plan, con toda seguridad, como ha dicho Sami, era que ese eunuco, al sido instruido por Felipe, él mismo ya llevara a Etiopía, su hogar en África, donde él servía a Candace, una reina, y seguro que el mensaje se extendió mucho en esos territorios por el mensaje, la ayuda que Felipe dio. Y eso es buena noticia para nosotros. Muestra el plan de amor de Dios para hacernos llegar a nosotros y a través de nosotros a otros el mensaje. Muy bien. ¿Algo más que esta historia muestra que da la solución? ¿Qué texto quería que el eunuco, que Felipe le explicara? ¿Qué texto fue? Como Jesús fue llevado como oveja al matadero, Sí, sin era un abrir. texto de Evangelio, de la salvación. Precisamente, él estaba confuso, estaba luchando con un texto que hablaba de la solución de su problema de pecado. Exactamente. Y ese mismo texto podemos aplicar a nosotros. Así como Jesús fue llevado a la cruz por ese eunuco, también, aunque es un mensaje del Antiguo Testamento, sabemos del Nuevo Testamento que sigue aplicando a nosotros. Y claro, nosotros sabemos que no es solo
el mensaje de la cruz que nos da consuelo. Hay otras partes que hablan de la vida de Jesús que también nos dan consuelo, porque Él obedeció también la ley de Dios por nosotros. Aunque no es en este texto de Isaías, sí hay otros textos en la Biblia que nos hablan de esa parte de la obra de Jesús. No me dejo escuchar. Muy bien. Entonces, la última pregunta de esta sección. Ahora, ¿qué nos puede pedir, nos enseña esta historia a pedir y hacer en gratitud ahora que hemos visto la historia? Bueno, yo lo que veo es que nosotros debemos estar dispuestos a pedir que alguien enseñe correctamente la palabra y qué hacer con la enseñanza. Ok, lo único que cambiaría en lo que usted acaba de decir es que dijo debemos. ¿Y qué son las palabras que preferimos, que son preferibles para usar para indicar que esto es por gratitud? Quiero. Sí, ok, muy bien. Sí, ya quiero por gratitud, por amor a Dios, pedirle eso, que haya personas que conocen bien las escrituras que podrían explicar las palabras de Dios en su contexto verdadero. Bien, es una cosa que podemos pedir. ¿O alguna otra posibilidad? Cosa que podemos pedir basado en esta historia. Bueno, Dice que tenemos que solamente confiar en Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador de todas las cosas, y que Él acepta el ofrecimiento de nuestro Señor y Salvador. Para nosotros seguir adelante con el Evangelio, tenemos que estudiar bien las Escrituras, comenzando abriendo nuestras bocas y anunciando el Evangelio de Jesús. Ok, pero otra vez, Ana, usted ha usado palabras de obligación. Debemos, tenemos que. Ya no es asunto de tener que hacer. ¿Por qué va a luchar para hacer esas cosas? ¿Porque tiene que hacerlo o porque quiere hacerlo en gratitud? Porque quiero hacerlo. Eso. Ok, vamos a usar esa frase en lugar de tenemos que. Si yo hago algo porque tengo que hacerlo, uy, Dios ve eso como sucio. Quiero hacerlo. Sí, le desanima a Dios si hacemos algo porque ya sí, lo hago, pero estoy obligado. No, vamos a hacerlo porque queremos en gratitud, porque le amamos, ¿sí? Y queremos agradecerle, queremos decirle gracias. Agradecer a Dios por tantas cosas, por lo que nos da, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es algo que podemos pedir al Espíritu Santo, a Dios, que nos ayude a aprovechar las oportunidades que Él nos da, como dio a Felipe esa oportunidad de hablar con el etíope, que nos dé oportunidades así y que nos dé el valor cuando llegue la oportunidad para abrir la boca, como usted ha dicho, y proclamar el mensaje de salvación a tales personas que Él nos pone frente a nosotros. Muy bien, y otra cosa que podemos pedir es que siga capacitándonos cada vez más para poder enseñar la palabra de Dios fielmente y correctamente, según lo que los contextos de la Biblia muestran y enseñan. Y no según lo que nos parezca, no según lo que nos parezca razonable, sino de acuerdo a lo que dice la palabra y lo que explica los contextos de la misma palabra. Y eso podemos pedirle que nos ayude de esa manera. También que Él use estas clases para que seamos cada vez más capacitados para enseñar a otros el mensaje. Muy bien, puede ser que haya otras cosas que podemos pedirle basado en este texto, pero esos dan algunas ideas. Muy bien, ¿algún otro comentario? Hay otra parte de esta lección, pero ya ha pasado
tiempo de la clase y creo que eso puedo hacer el jueves, Dios mediante, profundizar un poco más la parte de la lección que se llama considerar. ¿Qué tipo de preguntas y comentarios vamos a hacer cuando llegamos a esa parte de la lección? Pero eso lo haré al comenzar la lección el jueves, Dios mediante. Por ahora, ¿alguna otra pregunta o duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Yo sería, mire, en base a este texto, vemos que el Espíritu Santo le guió a Felipe, al eunuco que estaba de camino. Probablemente Felipe está arreglando las mesas, los platos, que era su trabajo, que fue encargado. Pero el Espíritu le llevó y luego el Espíritu le transporta a otro lugar. O sea, sabernos dejar guiar y oír la voz del Espíritu Santo. Sí, una cosa, Sammy, sé que va a ser difícil para usted, pero aquí ya no buscamos la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Porque la voz del Espíritu Santo es por los textos de la Biblia. Y en la Biblia no va a decirme a mí, Felipe, Dios quiere, yo quiero que tú vayas a Colombia o a Venezuela o aquí a Bolivia, ¿sí? Un grupo de personas tuvo que invitarme y ya los que me han llamado, me han enviado, tuvieron que estar de acuerdo y me enviaron aquí a Bolivia, donde estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, ya el Espíritu Santo no habla directamente, sino por las Escrituras. Aún así, sí podemos estar seguros que cuando es por medio de un llamamiento de este tipo, por un grupo que nos ha invitado a venir o una iglesia que nos ha enviado a alguna parte, que una vez que hemos llegado ahí, sí, Dios lo ha hecho y ha incluido eso como parte de su plan para nosotros. Yo sé que estoy aquí en Bolivia porque Dios ha querido, pero Él no me dijo, no me habló, no me ha dicho, Felipe, yo voy a llevarte yo mismo directamente allí. Ya no funciona de la misma manera. Ese tipo de revelación directo, como ya habíamos visto en el grupo de WhatsApp, terminó ya al terminar la escritura del Nuevo Testamento, más o menos en la época del 70 después de Cristo. Y ya no vamos a poder agregar nada a lo que la Biblia dice. Sí. Y si el Espíritu Santo todavía estuviera hablándonos directamente, eso deberíamos poder agregar a la palabra de Dios, que todos tendrían que aceptar como palabra de Dios. Y eso no es así ya. Y la Biblia, la misma Biblia indica que no es así y que no debemos esperar tales indicaciones directas de parte del Espíritu Santo o de Dios, sino si queremos escuchar su voz, ¿a dónde vamos? A los textos de la Biblia. Ahí ya vamos a escuchar a Él y Él nos va a dar las indicaciones que quiere darnos, pero ahí no aparte. Eso puede ser difícil, puede ser que en alguna iglesia les haya enseñado en forma diferente, pero eso es realmente la verdad de la Biblia y en eso vamos a basarnos en estas clases para que sepan. No vamos a usar o basarnos en voces de Dios que vienen aparte de la Biblia, visiones, no, porque ese texto de Daniel ha dicho que al llegar el año 70, en la época de la destrucción de Jerusalén, ya las visiones quedarían selladas. Ya no hay más, no hay más visiones de parte de Dios. Sí, todos tenemos sueños todas las noches, pero no visiones de parte de Dios con mensajes de parte de Dios. Eso quedó sellado. Pastor, una pregunta. Sí. Disculpe la interrupción. Yo he escuchado que dice, Dios me habló y me dijo, ¿eso es verdad o no? No, no es verdad. No vamos a decir que las personas están tratando de engañar. Seguro que algo les ha pasado, que algo han escuchado, pero mire, hay otras posibles fuentes de esas experiencias. La misma mente de nosotros es fuerte y capaz de hacer cosas así. Hacer en un sueño como si Dios nos hubiera hablado. Nuestra propia mente es capaz de hacer eso. También es capaz el mismo Satanás.
Entonces, puesto que la Biblia dice que ya no habrá más hablar de parte de Dios a nosotros fuera de la Biblia, la persona que indique que Dios le ha hablado no es correcto Dios quiere que evitemos eso fuertemente. Y no pongamos nada de atención a eso. Satanás, aun si el mensaje no ha venido de él, pero nos engaña fácilmente por ese fenómeno de que muchos hablan, sí, de haber escuchado la voz misma de Dios. No es de Dios, porque Dios Pero mismo ha dicho que no, ya no da esas revelaciones. ya. ¿Ok? Pero dice que nos habla por medio de la palabra, pastor. Eso, si queremos escuchar la voz de Dios, hay una sola manera, es abrir la Biblia y comenzar a leer. Sí, Ya, exacto. ya, mi pastor. Eso sí es palabra de Dios. Y solo eso es palabra Hermano, de Dios. le hago una pregunta. Ajá. Si yo quiero ir a orar por los enfermos en un hospital, no voy a encontrar en la Biblia que me diga que vaya a los hospitales. Sammy anda al hospital de... Tendría que la Biblia mencionar todas las ciudades, todos los hospitales del mundo, y eso no lo vamos allá. Entonces ahí necesito yo la guía y la seguridad No, del Espíritu Santo para... entonces no, usted va a tener que analizar, ¿sí? ¿Dónde voy a poder ir más fácilmente? ¿Dónde me van a recibir? ¿Dónde conozco una persona que me puede introducir a los pacientes? Todo eso usted va a necesitar considerar y hacer una determinación propia para ir, para seleccionar el hospital a donde va a querer ir. Y no decir nunca, el Espíritu Santo me dijo a este hospital y no a este. No, eso es determinación de usted mismo. Porque verá, en cierta ocasión, yo iba a compartir la palabra en la casa de un amigo. Y oré para que Dios pusiera su palabra en mi boca y sus señales en mis manos, conforme a Hechos 4. Y pedí que Dios se manifieste y haga señales y prodigios en el nombre de su santo Hijo. Y cuando estaba orando, yo tuve una visión en donde vi a un hombre de barba, con muletas, con terno, y que yo oraba por él, y Dios le sanaba. Entonces, cuando yo llegué a la casa de mi amigo, todos estaban sentados. Comimos, y en eso este hombre se levantó y pidió las muletas, y yo vi exactamente cómo era él con la barba, el terno y las muletas, como vi en la visión. Y entonces yo le dije, Alejandro, Dios quiere sanarte. ¿Me dejarías orar por ti? Porque yo no lo conocía. Y dijo, bueno. Y yo oré por él, y me dijo, ¿a qué iglesia vas? Y yo le dije, a tal iglesia. Me dijo, si Dios me sana, yo mañana estoy en tu iglesia. Y entonces le dije, Dios te sanó. Y entonces, al otro día yo fui y oré que Dios confirmara su palabra. Y al otro día estuve en la puerta de la iglesia esperando y él no llegaba. Y cuando la reunión empezaba, él llegó manejando el carro, se bajó del carro y en media calle empezó él a mover su cadera, estilo estar bailando, y me dijo, Sammy, mira lo que Dios hizo. ¿Qué puede ser eso? Varias cosas, miren, varias cosas de lo que usted ha mencionado. Primero, la Biblia dice claramente, una generación perversa pide señales. Dios no quiere que pidamos señales. Entonces, no es correcto eso. No, yo no pedí. En segundo lugar, No, yo no pedí. la visión que usted recibió no fue de Dios. Ahora, le hago la pregunta. ¿De quién? ¿Quién es beneficiado cuando nosotros salgamos de la palabra de Dios y busquemos revelaciones de Dios aparte? Cuando la voluntad de Dios es que sigamos con la palabra de Dios. ¿Y quién va a darnos motivos y señales para confirmar en nosotros la idea de que es correcto seguir las visiones? ¿Quién va a quedar beneficiado en sus engaños? Dios no, porque no es la voluntad de Dios que busquemos esas visiones o que obedezcamos o que nos sometemos a esas visiones. Satanás es el que va a quedar beneficiado, va a ser servido cuando seguimos las visiones. Y él con mucho gusto
va a darnos lo que esperamos recibir por esas visiones. Y las señales, le Pero gusta, Satanás es poderoso y puede dar señales mentirosas, claro. En 2 Tesalonicenses pero capítulo 2 indica que él da señales milagrosas para engañar, claro que sí, ¿sí? claro Entonces, que sí. no voy a decir más en Pero este momento. Usted preguntó y esa es la respuesta. Esa visión no fue de Dios. Satanás puede yo sé que producirlo, su fue, propia mente puede producir tal visión. Y el que gusta que siga esas visiones es Satanás y no a Dios. Ahí va a terminar lo que voy a decir. Él puede engañarnos fácilmente cuando ya nos ha hecho pensar que Dios va a hablarnos por visiones. Ya Él puede dar una visión. Satanás puede hacer eso y indicar lo que quiera. Después de que estamos ya confiando en las visiones, Él puede poner lo que quiera en la visión y vamos a tener que seguirla y decir, Dios me ha dicho. Y pensar que está todo bien. Así es que Satanás engaña. Ten mucho cuidado. Lo siento, Sammy, estoy hablando fuerte, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Dios no va a violar su propia palabra, la cual ha dicho que las visiones son ya selladas. Desde la época de la destrucción de Jerusalén en 70 son ya selladas. Entonces Dios mismo no va a violar su palabra al dar más visiones cuando ya son selladas. Entonces cualquier visión, Job y aunque Hechos, parezca muy buena la visión y aunque se cumpla lo que he dicho, no es de Dios, porque Dios no va a violar su propia palabra. Lo siento. pero está en Joel y Hechos que lo repitió Pedro. Mire, Pedro repitió lo de Joel. usted puede hacer lo que le dé la gana. Sí, usted es libre para hacer lo que usted quiera hacer. Puede hacerlo, pero mi obligación, mi deseo, en gratitud a Dios y por amor a usted, es indicarle lo peligroso que es el camino que usted está siguiendo, atendiendo tales visiones. Nada más, ya terminó la Yo clase. sigo Joel y Piénselo Hechos, bien, piénselo bien. Pastor, Joel y Hechos, pastor. una pregunta, pastor. Sí. Este, verá, yo quiero que usted me saque dudas sobre lo que está hablando el varón. Entonces, en estos tiempos ya Jesús no cura a ninguna persona que esté padeciendo de alguna enfermedad. No, no dije eso. Claro que Dios puede curar, pero también Satanás. Satanás causó No, a eso Job sí entiendo. sus aflicciones. Él tiene poder permitido por Dios para hacer cambios en el cuerpo Para de enfermar, uno pero no para sanar. o para sanar también. Satanás es poderoso, es poderoso. Él puede Sí, complacernos cuando queremos sí, salir de lo que Dios ha dicho. Pero sí, Dios puede, pero la manera es simplemente orar a Dios y pedir que Dios sane a alguien si es su voluntad, siempre agregando si es su voluntad, porque no es claro. siempre su voluntad. Hay muchos ejemplos de creyentes firmes en la fe que no recibieron sanidad cuando fue pedido de parte de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es que el creyente no sea sanado, porque Él tiene algo mejor en mente para tal creyente, o sabe que ser sanado le haría daño. Entonces, muchas veces Dios necesitamos someter esas oraciones a la voluntad de Dios. Y eso también está en el grupo de oración. Ya hemos hablado mucho sobre eso. Vayan y repasen lo que se ha dicho al respecto en el grupo de oraciones. Yo ahí puse muchos textos indicando de personas, comenzando con Eliseo y otros muchos que eran creyentes fervientes en la fe, que siguieron con su enfermedad hasta morir, de hecho. San Pablo tuvo su aflicción que él mismo indicó que era una enfermedad. Timoteo tenía enfermedades y no fue sanado. Pablo teniendo la habilidad de sanarlo, o sea, el don de sanidad, y no lo hizo porque obviamente Dios no quiso. Y otros muchos ejemplos de ahí de creyentes en la fe que no fueron sanados de una vez. Entonces, la Biblia da muchos ejemplos. No podemos decir que siempre la voluntad de Dios es sanar al creyente, aun cuando pidamos con fe ferviente. Entonces necesitamos tener mucho Eso es cierto. cuidado en cuanto a todo esto. Bueno, suficiente para esta noche. Gracias por las preguntas. Otras preguntas pueden hacer
en el grupo de WhatsApp si desean, y ahí puedo gastar más tiempo Bueno, contestando. Bueno, ok, ya. vamos Gracias, a hermano. terminar. Ok, es con mucho gusto. Vamos a terminar con oración para esta noche. Ya. Querido Señor Dios, gracias por la lección de esta noche, en la cual hemos visto que tú puedes capacitar a un simple laico, que no es un ministro público, no es un pastor o un apóstol, para también comunicar el mensaje del Evangelio a otros. Y de hecho, a través de San Pedro, en sus epístolas ha indicado que todos nosotros somos sacerdotes en tu reino. Y un sacerdote, parte de su papel es enseñar la palabra de Dios a otros. Nos has mostrado cómo Felipe fue capacitado para hacerlo en esta historia y pedimos, Señor, que de igual manera nos vayas capacitando nosotros por estos estudios y al seguir estudiando y profundizando en la palabra de Dios para que siempre mejor podemos comunicar. Quizás comenzando con cosas muy básicas, pero con tiempo siendo capacitados también para contestar preguntas bastante profundas, de corregir falsa doctrina cuando se encuentra, cuando personas vienen con buenas intenciones, pero enseñando o pensando cosas contrarias a las escrituras. Todo eso con tiempo tú puedes capacitarnos para poder hacer. Queremos servirte en gratitud, Señor. Eso es nuestro deseo ya. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer lo que ya es nuestro deseo en gratitud. Todas esas cosas, Señor, pido en nombre de Jesús y que bendigas también a estos estudiantes en todos sus quehaceres y que podamos reunirnos otra vez el jueves, si tú quieres. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. muy buena la charla. Que Dios les guarde y les bendiga. Estoy siempre para servirles lo mejor que pueda. Que Dios les Shalom. guarde. Ok. Amén. Hasta la Amén. próxima. Amén. Bendiciones.